Bueno, vamos a hablarles de un tema muy importante que es sacado de un artículo de la AO, características de los rayos X. Entonces, con este tema vamos a saber cómo se forman los rayos X, cómo evitar exponernos demasiado para evitar también el desarrollar una enfermedad por radiación que puede producir, bueno, que puede conllevarnos a un cáncer de diferentes órganos, ¿no? Entonces, empezamos. En primer lugar, agradecer al descubridor que es Wilhelm Röntgen. En el año 1901 gana el Nobel gracias a este descubrimiento, el cual nos ayuda en la medicina para hacer diagnósticos oportunos. La primera radiografía, como dato curioso, fue de su esposa, en la cual tenía su anillo de compromiso. Aparece la mano, ¿no?, de ella. Ahora, definición. ¿Y qué es los rayos X? Pues es una forma de radiación electromagnética de alta frecuencia. ¿Cómo se produce? En rayos X, para que nos dé una imagen, va a haber un cátodo que produce los electrones y un ánodo que va a recepcionar los electrones. El cátodo es una pieza de metal que produce electrones en un tubo especial y el ánodo es el receptor. Luego tenemos la radiación y, bueno, dos tipos de radiación, que va a ser ionizante y no ionizante. La no ionizante va a ser los rayos, las ondas de radio, ya va a ser también la, el infrarrojo, el microondas, y la radiación ionizante va a ser los rayos alfa, los rayos beta, los rayos gamma y los rayos X. Y vamos a ver un poquito de cómo es que se forma la imagen en la placa radiográfica. Tenemos entonces la densidad de la imagen de rayos X. Cuando hay mayor volumen de un objeto que se va a tomar radiografía, va a haber menor penetración, por lo tanto la imagen va a ser clara, porque los iones o las ondas de rayos X, el rayos X no va a lograr pasar el objeto por el volumen y porque al tener más volumen hay menos penetración. Por lo tanto, no quema. Hagámonos de cuenta que es un papel fotográfico y este papel fotográfico no se quema. Por lo tanto, va a ser claro, ¿no? Es por eso que el hueso, el metal van a ser claros en la radiografía. Y cuando la penetración es mayor, cuando el volumen es menor, va a ser más oscuro porque los rayos X van a pasar y van a quemar el papel fotográfico. Así lo entendemos de manera muy práctica. Y acá tenemos la unidad de medida, en la cual va a ser los REMS, que es la energía producida por la radiación, los GRIS, que es la energía depositada en el material, y los sievert, que es lo mismo, pero en un material biológico. El equivalente no nos interesa mucho, pero bueno, 100 REMS es igual a un sievert, que es igual a un GRIS. Pero sí nos interesa la radiación natural para darnos una idea de cómo es que estamos expuestos. Si estamos volando a gran altura, vamos a tener una exposición de 0,01 a 0,001 a 0,01 milisievert hora. Y esta última medida lo agarramos, pero en día, si estamos expuestos al fondo natural o a la luz natural. O sea, 0,1 milisieverts día. Y la radiación en la medicina equivale a, por ejemplo, a la exposición de 10 días, una radiografía ¿de qué? De tórax. 10 días de exposición a la luz natural equivale una radiografía de tórax. Y ahora, a una radiografía de tórax, una tomografía equivale a 15 de estas radiografías de tórax. Una tomografía de todo el cuerpo equivale a 99 radiografías de tórax y una
angiografía con tomografía cardíaca equivale a 67 a 130 radiografías de tórax. Con eso nos damos una idea. ¿Y cuándo se produce esta enfermedad por radiación que se produjo, por ejemplo, en Hiroshima, ¿no? Después de la bomba atómica? Cuando sobrepasamos los 500 a 100, los 500 a 1000 milisieverts. Entonces, por esta cantidad se empieza a producir la enfermedad por radiación. Genera entonces efectos somáticos y al año hay una dosis umbral en diferentes órganos que no debemos de pasar. Por ejemplo, en la glándula tiroides es 300 milisieverts, en el ojo es 150 milisieverts y en lo que es la mano va a ser 500 milisieverts. Aguanta un poco más la mano. Ya estamos. Entonces tenemos ahora los tipos de efectos somáticos que van a ser tempranos, tardíos y estocásticos. Tardíos ya generan las neoplasias que sabemos, a la tiroides, la leucemia, las cataratas. Y los estocásticos, no existe un umbral de seguridad, nos dice. Simplemente es una dosis acumulativa con el tiempo. Y otras características es la absorción y la dispersión, muy importante. 80% lo absorbe el paciente de esta radiación que se produce en una radiografía. 10 a 20% se dispersa y es el que afecta al equipo quirúrgico. 2% se transmite al intensificador de imágenes. Y la distancia es muy importante porque si el paciente está más alejado al tubo de rayos X va a recibir menos radiación, mientras que si está más cerca, más radiación. Ya, igual para nosotros, si estamos más cerca al paciente, recibimos más radiación. La distancia de seguridad que nos dicen es 1 metro. En 1 metro hay menos o ninguna radiación. Ya, para eso existe una ley que es la ley de cuadrado inverso. Cuanto más lejos del paciente, menor dosis de radiación dispersa. Estos son los equipos: un equipo portátil de rayos X y un equipo de arco en C, también que nos ayudan en el momento de reducciones, ¿no? En sala de operaciones. Y tenemos 3 a 4 veces. Si nosotros estamos cerca al tubo de rayos X, nos cae 3 a 4 veces más radiación que si estamos en la parte de receptor o ánodo. Y por último nos dice que hay que tener cuidado al utilizar un aumento excesivo, porque si nosotros utilizamos un aumento excesivo vamos a tener de 3 veces más radiación a 2 veces más radiación que si la usamos de manera normal. Menor tamaño del diámetro, mayor radiación. Bueno, sería todo por ahora. Vamos a seguir con otros temitas. Para empezar fue este, y creo que con esto sabemos ya cómo estamos en riesgo al momento de realizar nuestras reducciones, al momento de operar a nuestros pacientes y también protegernos de manera adecuada. Podemos concientizarnos con esto.